fundamentalmente la tipicidad en los delitos de comisión dolosa. Es una unidad temática muy importante para la parte general de la materia del derecho penal. Profe, por favor, Sonia, si puede apagar el micrófono, que no se lo escucha, profesor. Listo. Bueno, entonces, ¿ahora me escuchan bien? Sí, doctor. ¿Qué bolilla es? No tengo la unidad temática. Lo importante es el tema. El tema es delitos de comisión doloso, tipicidad. La tipicidad en los delitos de comisión dolosa. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, bien, entonces voy a comenzar. La teoría del delito está estructurada sobre elementos que la integran a partir de la definición o de su concepto, entendido como el comportamiento típico antijurídico culpable y punible. Esto hizo que, sintéticamente hablando, en la evolución del pensamiento penal, es decir, a través de la sucesión de las corrientes de pensamiento penal, hoy en día quede fijado como una aceptación casi unánime que la teoría del delito está integrada por los niveles de comportamiento, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Repito, comportamiento, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Cuando hablamos de comportamiento, lo decimos en el sentido amplio del concepto como una exteriorización de una conducta humana que puede consistir en una conducta activa, acción propiamente dicha, o en una omisión, porque el sujeto no realiza un comportamiento legalmente indicado, y eso da lugar a los delitos de omisión. De modo tal que, tanto por acción como por omisión, tenemos que constatar la concurrencia de un comportamiento como primer elemento de la teoría del delito. Esto lo van a poder analizar en la unidad temática correspondiente a acción u omisión, respectivamente. Hoy nos vamos a concentrar en el análisis de la tipicidad, que es el siguiente nivel de la teoría del delito. Y específicamente la tipicidad en la modalidad delictiva que son los delitos de comisión dolosa. Por eso es importante que nos situemos en el marco general de la teoría del delito para poder comprender mejor el tema específico que vamos a desarrollar hoy. La tipicidad, en el nivel de la teoría del delito, viene a cumplir la función que impone el principio de legalidad. Es decir, es el momento dentro de la teoría del delito en el que se confronta un hecho concreto con un tipo penal para constatar o comprobar si se puede encuadrar, subsumir ese hecho en algún tipo penal que la prevea a esa conducta como un comportamiento penalmente relevante, típico, y por ende potencialmente que podría ser un delito. Sin tipicidad no hay modo que un comportamiento pueda ser considerado penalmente relevante porque no habría encuadre jurídico en una norma, en un tipo penal que establezca ese hecho como penalmente relevante. Ahora bien, ese momento consistente en la tipicidad de un comportamiento se realiza a través de un análisis
que está integrado en primer lugar por un aspecto objetivo y en segundo lugar por un aspecto subjetivo. Por eso se habla de tipo objetivo y tipo subjetivo. Ambos aspectos integran la valoración que se hace a nivel de tipicidad. Solo que este desdoblamiento obedece a las cuestiones que ahora vamos a explicar. Pero tengan claro que tanto el aspecto objetivo, es decir, el tipo objetivo, como el tipo subjetivo, integran, serían el anverso y el reverso, la cara y la contracara, de un mismo análisis que es el de la tipicidad. El orden de análisis impone que primero haya que analizar si un hecho, un comportamiento, reúne las características del tipo objetivo y luego, si se comprueba, si se afirma, si se constata la tipicidad objetiva, recién entonces se ingresa al análisis del tipo subjetivo. ¿Cuál es básicamente la diferencia? El tipo objetivo es el aspecto de análisis en donde se valora el hecho desde su exteriorización propiamente dicha, y el tipo subjetivo está orientado a valorar la subjetividad con la cual el autor realizó ese hecho que exteriorizó. Por eso es menester y se impone, en primer lugar, analizar el tipo objetivo para constatar si hay un hecho exterior con relevancia penal, para recién, a partir de esa constatación, indagar sobre cuál fue la subjetividad con la cual actuó el autor. Porque si no respetáramos este orden secuencial, iríamos directamente a indagar acerca de la subjetividad de una persona sin constatar un hecho exterior previo, y por ende estaríamos bajo lo que se denomina un derecho penal de autor, es decir, un derecho penal que en vez de enfocarse en lo que uno hace o no hace, pasa a enfocarse en lo que uno piensa o en lo que uno es. Y eso claramente está proscripto en el ámbito de un derecho penal propio de un Estado de Derecho. Entonces tenemos, para repasar lo que hemos dicho hasta ahora, la tipicidad es uno de los elementos o niveles de la teoría del delito. Es el nivel en el que se cumplimenta con el mandato que deriva del principio de legalidad, porque se constata si un hecho encuadra en una ley penal, concretamente en un tipo penal. Este análisis valorativo se desdobla en dos aspectos. Un aspecto tipo objetivo que se concentra en la relevancia del hecho exteriorizado, y un tipo o aspecto subjetivo que, una vez constatado esa relevancia del hecho exterior, valora y atribuye un significado y un sentido subjetivo por parte del autor al realizar ese hecho. Profesor, Sí. ¿podría dar algún ejemplo del tipo subjetivo? ¿Podría ser la intención, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista subjetivo, la diferencia mayor se da entre la distinción de dolo con culpa. Hay homicidios que son dolosos y hay homicidios que son culposos. Y esta diferenciación se da desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva. Cuando el autor comete el hecho, en el caso del dolo, no, por favor, en el caso del dolo, lo comete con conocimiento del riesgo concreto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor, se le fue la cámara igual. Porque me está entrando un llamado, pero si me siguen escuchando sigo conversando porque no voy a atender el llamado. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Sí.
Bueno, perfecto. bien. Entonces, desde el punto de vista del homicidio doloso o del tipo doloso, el sujeto que comete el hecho lo hace con conocimiento concreto del riesgo que significa la conducta que asume y ejecuta. Mientras que quien comete un homicidio culposo puede tener un conocimiento en abstracto del riesgo de la conducta, pero no en concreto, y esa diferenciación subjetiva es la que separa, por un lado, los homicidios dolosos de los homicidios culposos. Volviendo al primer aspecto, que es el tipo objetivo, tenemos que constatar la relevancia del hecho en su exteriorización, la relevancia penal del hecho en su exteriorización. Antes de enumerar cuáles son los elementos que se cumplimentan y que integran este tipo objetivo, déjenme aclararles lo siguiente. Cuando el legislador formula la ley penal y establece en los distintos tipos penales cuáles son los comportamientos con relevancia penal, lo hace obviamente utilizando el lenguaje. Y en esa construcción normativa a través del lenguaje, vamos a poder encontrar que los tipos penales están constituidos por elementos descriptivos y por elementos normativos. Ejemplo, el artículo 79 del Código Penal. El que matare a otro. Otro ejemplo. La tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Son dos tipos penales distintos. En el primero, el legislador establece la relevancia penal de privar de la vida a otro, delito de homicidio, y está integrado por elementos preponderantemente descriptivos. En el segundo ejemplo, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenemos un tipo penal integrado por elementos descriptivos, pero también compuestos por algunos elementos normativos. ¿Cuál es la diferencia? Los elementos descriptivos son aquellos cuyo significado y sentido se comprenden básicamente por la aprehensión a través de los sentidos. Mientras que los elementos normativos requieren para su comprensión de una valoración. Su sola percepción no permite su comprensión, sino que es necesario recurrir a un juicio valorativo que nos permita comprender el significado de ese concepto. Fíjense en el ejemplo que les di. La tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. ¿Qué es o qué son estupefacientes? No es un elemento descriptivo, porque a través de los sentidos nosotros no podemos percibir, aprehender qué es un estupefaciente. Ese es un elemento eminente y preponderantemente normativo, porque para poder comprender el alcance de ese significado hace falta recurrir a una valoración. La valoración en este caso nos la brinda la propia ley, por eso estamos ante un elemento normativo de carácter legal, porque hay una norma que establece qué significa estupefaciente, que es el artículo 77 del Código Penal. Si ustedes repasan el artículo 77 del Código Penal, van a ver todo un catálogo de definiciones de conceptos. Repito, si ustedes recurren al artículo 77 del Código Penal, van a ver todo un catálogo de definición de conceptos. Esas definiciones de conceptos hacen a los elementos normativos de carácter legal. Cada vez que un tipo penal de la parte especial
describa un comportamiento que contenga alguno de estos elementos, como son estupefaciente, funcionario público, etc., va a haber que recurrir al concepto normativo del artículo 79 para poder cerrar el tipo, es decir, para poder definir y determinar el alcance y el significado del tipo penal que contenga ese concepto. En cambio, los tipos penales que tienen elementos descriptivos van a poder ser comprendidos por la sola percepción. Nosotros no necesitamos ninguna definición jurídica para comprender por nuestros sentidos lo que significa matar a otro. Entonces, en el proceso de subsunción que estamos analizando, es decir, en el proceso de valoración acerca de si un hecho encuadra en una figura típica, es inherente a la valoración definir el alcance de los conceptos que integran el tipo penal para comprender si ese hecho es encuadrable o subsumible en el tipo penal en cuestión. Porque ese análisis es lo que nos va a dar el alcance que abarca el tipo penal y podremos de esa manera determinar si el hecho está dentro o fuera del tipo penal. En otras palabras, si ese hecho es típico o si es atípico, porque el prefijo a es un negativo. Entonces, cuando tengamos un hecho que no encuadra en un tipo penal, ese hecho va a ser atípico. Y vuelvo a la perspectiva macro para que comprendan el tema que estamos analizando. Cuando un hecho es atípico, no va a ser nunca delito, porque no va a reunir uno de los elementos que integran el concepto de delito. Entonces, el efecto, para simplificar el razonamiento, el efecto que tiene afirmar que un hecho es atípico es que nunca va a poder ser considerado como delito ese hecho, porque no tiene relevancia penal a la luz de que no encuadra en ningún tipo penal. De contrario, cuando un hecho encuadra en un tipo penal, se subsume en un tipo penal, ese hecho va a ser típico y por lo tanto se va a poder seguir avanzando en los siguientes niveles de la teoría del delito para constatar o no si estamos ante un delito. Confirmada la tipicidad, ingresaremos a analizar la antijuridicidad. Confirmada la antijuridicidad, avanzaremos a analizar la culpabilidad. Y confirmada la culpabilidad, tendremos reunidos todos los elementos que nos permitan afirmar que estamos ante un hecho delictivo, porque es típico, antijurídico y culpable. Pero si en el proceso que estamos analizando hoy el hecho queda fuera de la tipicidad, es atípico, entonces nunca va a poder ser considerado un hecho delictivo. Muy bien. ¿Cómo se integra este juicio valorativo de la tipicidad? Como les decía hace un rato. En primer lugar, analizando el tipo objetivo y luego analizando el tipo subjetivo. Voy a enumerarles a ustedes la estructura que integra el tipo objetivo y el tipo subjetivo, para que puedan tener de entrada una visión completa, una visión integral de cómo se conforma la tipicidad en los delitos de comisión dolosa. Y luego vamos a ir desarrollando esos elementos de la tipicidad objetiva y la clase que viene de la tipicidad subjetiva. Pero antes de analizarlos, quiero sistematizárselos, para que, repito, para que ustedes puedan de entrada tener una visión integral de la tipicidad. Y luego, cuando vayamos analizando y desarrollando cada elemento, ustedes puedan ya comprender de antemano qué es lo que estamos haciendo.
En el nivel de la tipicidad, desde el punto de vista del tipo objetivo, la tipicidad objetiva está integrada por 3 elementos que son, en primer lugar, la imputación objetiva del comportamiento. En segundo lugar, la constatación de la relación de causalidad. Y en tercer lugar, la imputación objetiva del resultado. Reitero, imputación objetiva del comportamiento, relación de causalidad, imputación objetiva del resultado. Desde el punto de vista subjetivo, en la modalidad delictiva que estamos analizando en esta unidad temática, el tipo subjetivo está integrado por el dolo y en algunos casos, como elemento contingente, se puede agregar lo que se denominan elementos subjetivos de intención trascendente. Repito, desde el punto de vista subjetivo y bajo la modalidad que estamos analizando en la clase de hoy, el tipo subjetivo se integra por el concepto de dolo. Sin dolo no hay tipicidad subjetiva de comisión dolosa. Es un elemento necesario e inherente a la tipicidad subjetiva. Ahora, además de este elemento, algunos tipos penales, no todos, por eso hablo de elemento contingente, algunos tipos penales además exigen otro elemento subjetivo que se denominan elementos subjetivos de intención trascendente. Que casualmente lo podemos ver en uno de los ejemplos que vimos hace un rato. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esa finalidad de comercializar el estupefaciente que se detenta es un elemento subjetivo de intención trascendente. Pero no me voy a adelantar en el análisis de la tipicidad subjetiva porque eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Hoy vamos a concentrarnos en tratar de completar el análisis de la tipicidad objetiva. Como les adelanté, el tipo objetivo se integra por esos elementos que son imputación objetiva del comportamiento, relación de causalidad e imputación objetiva del resultado. Sin embargo, tenemos que hacer una salvedad en esta composición o integración del tipo objetivo. Y esta salvedad se relaciona con la clasificación de los delitos. Hay diversas maneras de clasificar los delitos. Una de las maneras en la que se clasifica el delito tiene en cuenta la diferenciación entre delitos de mera actividad o delitos de resultado. Repito, clasificación que distingue entre delitos de mera actividad y delitos de resultado. Hago una pausa acá, para que no se pierdan. Esta clasificación que voy a explicar ahora es importante para el tema de hoy porque incide en qué elementos van a ser necesarios constatar para afirmar el tipo objetivo, es decir, para afirmar la relevancia jurídico-penal desde el punto de vista de su exteriorización del hecho cometido por el autor y que se valora en el momento de su tipicidad. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque en los delitos de mera actividad, la tipicidad objetiva solamente va a estar integrada por el primer elemento que les mencioné, imputación objetiva del comportamiento. Mientras que en los delitos de resultado, la tipicidad objetiva va a estar integrada por los 3 elementos. Imputación objetiva del comportamiento, más relación de causalidad, más imputación objetiva del resultado. ¿Cuál es la diferencia entre delitos de mera actividad y de resultado para que comprendan mejor por qué está distinta
composición del tipo objetivo? Porque en los delitos de mera actividad, el legislador, al formular el tipo penal, al crear el tipo penal, para afirmar la consumación del delito, solo hace falta, basta y es suficiente con que el sujeto haya realizado un determinado comportamiento. En cambio, en los delitos de resultado, el legislador formula el tipo penal de un modo tal que para poder afirmar que ese delito está consumado, se requiere acreditar, se requiere constatar que el sujeto, además de haber realizado el comportamiento, exista, concurra, se dé una consecuencia, un resultado lesivo que está separado espacio-temporalmente de la conducta del autor. Vamos con un ejemplo que simplifica las palabras. Y para seguir con los mismos casos que estamos conversando. El delito de homicidio es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque la estructura del tipo penal para poder afirmar la consumación del homicidio requiere que A haya privado de la vida a B. Entonces, tiene que haber un comportamiento, el de A, separado en tiempo y espacio de una consecuencia que es la muerte de B. Si se da el comportamiento de A y no se da el resultado, puede haber tentativa, pero no habrá nunca consumación, porque el tipo penal es un tipo penal propio de un delito de resultado, para cuya consumación, reitero, el legislador exige la concurrencia de un resultado separado en tiempo y espacio, aunque sea una fracción de segundo, separado en tiempo y espacio de la conducta del autor. En cambio, la tenencia de estupefacientes, para poder seguir con los mismos ejemplos, es un delito de mera actividad. Porque para poder afirmar como consumado ese delito, basta la mera conducta consistente en el señorío sobre esa cosa, en la tenencia del estupefaciente. El legislador no exige en esos tipos penales un resultado X separado en tiempo y espacio para afirmar la consumación del delito. Lo mismo sucede con la usurpación de propiedad. No se requiere un resultado separado de la conducta en tiempo y espacio. Simultáneamente con la realización del comportamiento se consuma el delito. Por eso, esta diferencia entre delitos de mera actividad y delitos de resultado se ve claramente reflejada en los elementos que integran el tipo objetivo. En los delitos de mera actividad, el tipo objetivo únicamente requerirá que constatemos la imputación objetiva del comportamiento. En los delitos de resultado, el tipo exigirá, para afirmar su consumación desde el punto de vista objetivo, constatar imputación objetiva del comportamiento, relación de causalidad e imputación objetiva del resultado. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Es una clase ciertamente compleja en cuanto a lo teórico, muy interesante desde el punto de vista pedagógico, pero cualquier duda me la pregunta. Bien, entonces nosotros tenemos que realizar la explicación de la tipicidad de hoy del mismo modo en el que un operador del derecho en la praxis real tiene que constatar la tipicidad o no de un comportamiento. Empezar por el tipo objetivo. Los elementos del tipo objetivo, como adelanté, en primer lugar, imputación objetiva del comportamiento. ¿Qué significa?
La imputación objetiva del comportamiento es un juicio valorativo que se formula desde una perspectiva ex ante facto, tendiente a determinar si el comportamiento del autor ha creado un riesgo típicamente relevante. Repito, la imputación objetiva del comportamiento es el juicio valorativo formulado desde una perspectiva ex ante facto, tendiente a determinar si el comportamiento del autor ha creado un riesgo típicamente relevante. Antes de explicarlo, me interesa definirles también imputación objetiva del resultado para que les resulte más didáctica la comparación que les permita comprender la diferencia. Por su parte, la imputación objetiva del resultado es el juicio valorativo formulado ya desde una perspectiva ex post facto, tendiente a determinar si el resultado, tal como sucede en el hecho, es la concreción o la realización del mismo riesgo creado por el comportamiento del autor. Lo reitero. Imputación objetiva del resultado es el juicio valorativo formulado desde una perspectiva ex post facto, tendiente a determinar si el resultado, tal como sucede en el hecho, es la concreción o la realización del mismo riesgo creado por la conducta del autor. La diferencia que me acaban de preguntar por el chat entre ex ante facto y ex post facto es justamente esa. El juicio valorativo de la imputación objetiva del comportamiento se hace desde una perspectiva previa al hecho, es decir, solamente integra, solamente forma parte de ese juicio valorativo todas las circunstancias y los conocimientos existentes hasta el momento mismo de la comisión del hecho. En cambio, cuando hablamos de una valoración ex post, en el momento de la imputación objetiva del resultado, hablamos de incorporar todos aquellos conocimientos o circunstancias, inclusive aquellas conocidas con posterioridad al momento de la comisión del hecho. Por eso es que son dos juicios valorativos que se formulan en distinto nivel. Vamos a explicar un poco más la imputación objetiva del comportamiento. Aclarando que ambos niveles, imputación objetiva del comportamiento e imputación objetiva del resultado, integran la denominada teoría de la imputación objetiva. Imputación objetiva del comportamiento, entonces tenemos la definición caracterizándola como un juicio valorativo formulado desde una perspectiva ex ante facto, tendiente a determinar si el comportamiento del autor ha creado un riesgo típicamente relevante. Vamos a tratar de descomponer, un poquito desintegrar la definición para ir comprendiendo mejor de qué va esta valoración que se formula en esta instancia. Cuando hablamos de determinar si se ha creado un riesgo típicamente relevante, estamos haciendo referencia a que el comportamiento del autor tiene que haber creado
un riesgo objetivamente idóneo para alcanzar lo que el tipo penal procura prevenir o evitar. Y esta relevancia típica es muy importante de comprenderla porque significa que es una relevancia de riesgo que se define en función del tipo penal que le queremos imputar al autor de un hecho. Ejemplo, si estamos definiendo si se le va a imputar a un autor por el hecho que cometió un delito de homicidio, desde el punto de vista del tipo objetivo y específicamente en el nivel de la imputación objetiva del comportamiento, la valoración consiste en determinar si esa conducta ha creado un riesgo objetivamente idóneo de matar. En cambio, si queremos determinar o definir si se le puede imputar la comisión de un delito de lesiones, hay que valorar el comportamiento del autor al cometer el hecho para tratar de determinar, desde un punto de vista valorativo, si ese comportamiento realizado por el autor ha creado un riesgo objetivamente idóneo de lesionar a otro. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la relevancia del riesgo depende del tipo penal de que se trata, en el caso concreto, la valoración a imputar. ¿Por qué? Porque los riesgos idóneos de matar no son los mismos riesgos idóneos de lesionar. ¿Profe, me escucha? ¿Sí? ¿Profe, me escucha? ¿Sí? Sí, Y, decime. por ejemplo, en los delitos de mera actividad, cuando que en la tenencia de estupefacientes, ya ahí no se necesitaba otro elemento que analizar. Sí. En ese caso, ¿cuál sería? Te entiendo la pregunta y es muy A atinada. En ese caso sería lo siguiente. Si queremos determinar si se le puede imputar el delito de tenencia de estupefacientes a una persona, tenemos que valorar si tener esa sustancia ha creado un riesgo objetivamente idóneo de poner en peligro la salud pública, que es el bien jurídico que Claro, esos delitos procuran prevenir o evitar. Entonces, claro, sí. para ponértelo con un ejemplo burdo, si a una persona la encuentran con 1 kilo de cocaína pura, la valoración va a ser bastante sencilla, porque claramente tener 1 kilo de cocaína pura es un comportamiento que objetivamente es idóneo para poner en peligro la salud pública. Ahora, Entonces acá entraría en juego el bien jurídico defendido por el tipo penal. siempre, por eso te puse el ejemplo del homicidio. Cuando vos Sí. estás valorando la imputación objetiva del comportamiento en un posible delito de homicidio, lo que te vas a preguntar es si el sujeto con su comportamiento ha creado o no un riesgo objetivamente idóneo de matar, porque el bien jurídico protegido es la vida. Sí. Claro, es lo que trata de evitar que ocurra el tipo El penal. tipo penal, exactamente. Entonces, lo que quiero que comprendan es que la valoración de los riesgos es en función del tipo penal concreto Sí.
que se le procura imputar, porque los baremos, es decir, los niveles de riesgo idóneos no son lo mismo si se trata de lesionar o de matar. Ciertamente, un comportamiento tiene que reunir un grado de peligro más intenso para que sea idóneo para matar que el grado de riesgo que puede generar para lesionar. Empujar a alguien en el medio de un salón puede generar un riesgo de lesionar. Ahora, empujar a esa misma persona que está parada en el borde de un precipicio o en el borde de un balcón, y claramente es un comportamiento objetivamente idóneo para matar. Entonces, volviendo a tu pregunta, voy a darte una variante de ejemplo para que sea más simple. Si en lugar de 1 kilo de cocaína una persona tiene 1 gramo de cocaína y encima la pericia da que su pureza es menor al 50%, ahí se genera toda una discusión respecto de si ese comportamiento ha creado un riesgo objetivamente idóneo de lesionar la salud pública. Lo mismo sucede cuando la persona tiene 2 gramos de cocaína para consumo personal guardados en el cajón de su mesa de luz de su habitación. La Corte ha dicho en su último fallo al respecto que la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal en ámbitos privados y sin trascendencia a terceros es atípica, porque no alcanza a poner en riesgo el bien jurídico de salud pública. Lo que hay detrás de esa afirmación es esto: es una valoración consistente en un juicio de imputación objetiva del comportamiento. Se está afirmando que ese comportamiento objetivamente no es idóneo para crear un riesgo a la salud pública. Gracias, profe. Doctor, una consulta. Sí. Que sea idóneo, entonces, es que esté tipificado. No, que sea idóneo significa que objetivamente, cualitativamente, se pueda afirmar que puede provocar o alcanzar la afectación al bien jurídico que el tipo penal protege. Bien, pero ¿eso está tipificado o no? ¿O no necesariamente? Si está tipificado, ¿qué cosa? El bien jurídico que protege. No te alcanzo a entender la pregunta. ¿Me la podés reformular? Bueno, la voy a pensar porque ahora se me mezcló todo y después le consulto en todo caso. Mirá, lo que te puedo explicar es lo siguiente. Los tipos penales, para ser legítimamente sancionados por el legislador, tienen que procurar proteger un bien jurídico. Esto lo vimos en la clase pasada cuando vimos límites materiales al poder punitivo. Entonces, trabajando con ejemplos simples, a veces es también más fácil comprender. El artículo 79 del Código Penal establece como penalmente relevante el comportamiento que consiste en privar de la vida a otro. En otras palabras, delito de homicidio. ¿Por qué? Porque está protegiendo el bien jurídico vida. Profe, Sí. ahí no entraría en juego el principio de lesividad, que sería un límite, digamos, que se impone a lo que es la teoría del delito. Tiene que haber una lesividad. Por supuesto, exactamente. Pero a lo que iba con la consulta de tu compañera es lo siguiente. Siempre detrás de un tipo penal tiene que haber un bien jurídico amenazado o lesionado por la conducta que describe ese tipo penal. Si no, el tipo penal en cuestión es inconstitucional.
Sentado esto, de lo que se trata a nivel de tipicidad es de constatar si el comportamiento en cuestión que se está valorando encuadra en un tipo penal. En esa valoración, la imputación objetiva del comportamiento valora si el comportamiento del sujeto crea un riesgo objetivamente idóneo para alcanzar esa consecuencia que el tipo penal procura prevenir o evitar. Está bien, perfecto, ahora sí. En este juicio de imputación objetiva del comportamiento existen cuatro institutos normativos o valorativos que se utilizan como criterios de determinación de riesgos. Los cuatro institutos son riesgo permitido, comportamiento de la víctima, principio de confianza y prohibición de regreso. Riesgo permitido, comportamiento de la víctima, principio de confianza y prohibición de regreso. Estos cuatro institutos normativos son criterios delimitadores de la responsabilidad por riesgos. Son criterios delimitadores de la responsabilidad por riesgos. Cuando un sujeto realiza su comportamiento al amparo de alguno de estos cuatro institutos o criterios normativos, no va a existir creación de riesgo típicamente relevante. Para formularlo de un modo más lineal, si una persona realiza su comportamiento debajo del riesgo permitido o un sujeto realiza su comportamiento al amparo del comportamiento de la víctima o del principio de confianza o de la prohibición de regreso, ese comportamiento no va a estar creando un riesgo objetivamente idóneo o típicamente relevante. ¿En qué consisten estos cuatro institutos o criterios? El primero, riesgo permitido. Básicamente el concepto de riesgo permitido consiste en lo siguiente. En las sociedades actuales, modernas, tecnológicas, de actividades industriales, en definitiva, sociedades en las cuales existen actividades generadoras de potenciales peligros o riesgos para los bienes jurídicos o para los derechos de los integrantes de esas sociedades, existe lo que se denomina un ámbito de riesgo permitido, por debajo del cual los comportamientos no son penalmente relevantes. Y esto es así por la sencilla razón de que las sociedades modernas estamos dispuestas a tolerar determinados riesgos en pos de la actividad y la evolución social. Ejemplos. El tránsito vehicular o automotor es una actividad de riesgo, porque lleva como inherente a tal peligros para la vida, la integridad corporal de los habitantes de esa sociedad. Sin embargo, no es una actividad que está prohibida, es una actividad que está reglamentada estrictamente para tratar de minimizar esos riesgos, pero sin embargo puede suceder
que determinados hechos se realicen o se cometan al amparo o por debajo del riesgo permitido. Entonces, si una persona va conduciendo su vehículo, respetando la velocidad, respetando las señales de tránsito, y resulta que de repente, de imprevisto, aparece un peatón o aparece una persona en bicicleta de noche, sin señales lumínicas de ninguna naturaleza, y se le cruza intempestivamente por delante, sin tener capacidad o posibilidad de reaccionar, ahí se puede dar un ejemplo de riesgo permitido. Conjugado con el factor comportamiento de la víctima que vamos a analizar a continuación. Entonces, el riesgo permitido conceptualmente implica que en esta valoración que se hace acerca de si un sujeto crea o no un riesgo típicamente relevante, se incorpore esa valoración consistente en que hay un ámbito de tolerancia a ciertos riesgos como costo que la sociedad asume en pos de su evolución o su actividad. Lo pueden ver también en un ejemplo cada vez más importante, que tiene que ver con la protección del medio ambiente. La actividad industrial claramente implica un riesgo determinado de polución, y no obstante lo cual las industrias no están prohibidas porque significaría paralizar la actividad social. Cuando una industria genera polución dentro de ciertos márgenes o cumpliendo con las normas de seguridad e higiene, bueno, estará amparada esa conducta bajo el riesgo permitido. El segundo instituto, el del comportamiento de la víctima, significa que cuando se valora un hecho, no solamente hay que enfocarlo en el comportamiento del autor, sino que cuando en el hecho hay una interacción entre autor y víctima, puede suceder que el comportamiento de la víctima termine siendo el factor determinante de la creación de riesgo. Es lo que la doctrina alemana y mucha jurisprudencia denomina acción a propio riesgo por parte de la víctima. Acción a propio riesgo. Este es un instituto cuyos límites están en constante discusión porque siempre depende de la casuística, siempre depende de los casos concretos. Lo que uno puede plantear es una formulación conceptual tendiente a explicar lo que la doctrina y la jurisprudencia utilizan, que es valorar dentro del hecho el comportamiento de la víctima para afirmar o negar que el comportamiento de la víctima haya sido el factor determinante de la creación de riesgo. Cuando hay, dice un autor prominente del derecho penal como Roxin, cuando hay responsabilidad de igual rango, entre autor y víctima respecto de la creación de riesgo, puede que ese comportamiento de la víctima excluya la imputación objetiva del comportamiento del autor. Vamos a trabajar con algunos casos. ¿Puede repetir lo último? Sí. Un autor prominente del derecho penal como Klaus Roxin habla de que cuando exista una responsabilidad de igual rango
entre autor y víctima en la creación de riesgo, puede que se excluya la imputación objetiva del comportamiento de la conducta del autor. Porque la creación de riesgo por parte del comportamiento de la propia víctima fue determinante en el caso concreto. Dentro de dos clases vamos a trabajar con casos. Mi intención es hoy presentarles el tipo objetivo, la clase que viene el tipo subjetivo, y dentro de dos clases trabajar todo esto con casos que nos permitan aprender y aplicar esta abstracción que tiene mucha aplicación práctica. El tercer elemento es el denominado principio de confianza. Principio de confianza es un criterio valorativo que se aplica para asegurar o facilitar la división del trabajo, la división de las tareas, el reparto de funciones. Porque como dice otro autor alemán, no todo es asunto de todos, dice Jacobs. No todo es asunto de todos. Esto genera que en ese reparto de tareas según el rol que cada persona desempeña, cada uno pueda partir de considerar que confía en que el otro va a cumplir adecuadamente con su rol. Porque si cada uno de nosotros tuviese que estar permanentemente revisando la conducta ajena, se paralizaría también la actividad social. Entonces, este reparto de funciones, esta división de tareas que da lugar al principio de confianza, sucede tanto cuando hay contactos anónimos como cuando hay contacto o reparto de tareas estrictamente establecidos. Vamos con ejemplo. En el tráfico vehicular, todos inconscientemente utilizamos el principio de confianza. ¿Por qué? Porque partimos de considerar que el otro va a cumplir adecuadamente con su rol. ¿En qué caso? Y cuando llegamos a la intersección de dos calles, si nosotros tenemos una señal lumínica en verde, partimos de confiar en que quien viene circulando por la otra calle va a frenar porque tiene su luz en rojo. Entonces, si yo viniendo con la luz verde, respetando la velocidad máxima correspondiente, en el momento en el que estoy cruzando, colisiono con otro vehículo que cruzó en rojo, yo voy a estar exonerado de la responsabilidad penal porque no he creado un riesgo objetivamente idóneo de daño, en este caso, o de lesiones, o de muerte si fallece alguien en el accidente, porque actué al amparo del riesgo permitido en la medida en que respetaba la velocidad máxima y respetaba las señales lumínicas, que son las que reglamentan el ámbito del riesgo permitido en esa actividad. Y actué al amparo del principio de confianza, porque yo partía de considerar en que confiaba en que los demás conductores, en este caso un anónimo, a quien yo no conocía, iba a frenar ante la luz roja. Pero también se da el principio de confianza, como le dije hoy, en actividades estrictamente colectivas organizadas. En actividades colectivas organizadas en forma estricta, como puede ser un equipo médico o una tripulación de un avión. Entonces, en el caso del equipo médico, el anestesista cumple con una función específica, el instrumentista cumple con otra función específica, el cirujano cumple con su función específica. Cada integrante de ese colectivo confía en que el otro cumplirá adecuadamente su rol. No tienen el deber de control recíproco, porque si no el cirujano, en vez de estar enfocado con toda esa energía y toda su atención en operar conforme la lex artis de su cirugía, tendría que estar revisando la dosis de anestesia que
proporciona el anestesista, tendría que estar revisando si los instrumentos están debidamente esterilizados por el instrumentista. Entonces, como no todo es asunto de todos, y rige el principio de confianza, el cirujano puede partir de considerar que el anestesista le dio la dosis de anestesia adecuada, que el instrumentista hizo la asepsia correspondiente del instrumental que él va a utilizar para operar. Entonces, cuando se genera un hecho, como puede ser la muerte del paciente, hay que indagar cuál es el rol de cada integrante de ese equipo y determinar quién infringió, quién quebrantó su rol específico y la imputación objetiva del comportamiento va a estar dirigida a ese sujeto del equipo que ha creado un riesgo objetivamente idóneo de matar. Si en el ejemplo que estamos dando, si en el ejemplo que estamos dando, el anestesista no hizo la asepsia adecuada y el paciente muere por una sepsis, por una infección, el cirujano o el anestesista no van a ser válidamente imputados por homicidio. Lo será el instrumentista. El cirujano y el anestesista cumplieron con su rol adecuadamente y confiaron en alguien que finalmente se comprobó que infringió su rol. El límite que se le fija al principio de confianza es cuando surge la duda evidente ante una circunstancia que pueda descalificar o invalidar esa confianza. Entonces, si el cirujano advierte que el anestesista o el instrumentista están embriagados, pues entonces no va a poder alegar el haber confiado, porque claramente advirtió que la otra persona no estaba en condiciones mínimas de cumplir adecuadamente con su rol. Pero mientras eso no suceda, el principio de confianza es un límite a la responsabilidad por riesgo. Es un límite que cuando opera hace que no se le pueda imputar objetivamente la creación de riesgo a quien válidamente confió en que otro, a quien le correspondía por otra parte, iba a cumplir adecuadamente su rol. Y por último, la profe, perdón que te... Sí, decime. ¿En un homicidio que es agravado por el vínculo tiene que ver el principio de confianza o no tiene nada que ver esto? Me estoy confundiendo. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El principio de confianza tiene que ver con el reparto de tareas, no con que una víctima confíe en que en este caso su padre no lo va a matar. No. Tiene que ver bueno, perdón, me da una duda medio tonta. Tiene que ver con la interacción social y el reparto de tareas en actividades colectivas organizadas. Claro, entonces este principio se aplicaría en esos casos en los cuales se comete un delito y por detrás hay reparto de tareas, ¿puede ser? Sí, puede ser. También se aplica cuando ese reparto de tareas no es estricto o laxo como en los equipos médicos, sino en la interacción social, como en el ejemplo que te di, en el accidente de tránsito, ¿correcto? Yo confío claro, sí, en que los demás van a respetar la regla de tránsito como la respeto yo. Y en ese caso, Por ejemplo, como... En este caso se le imputa al que infringe Claro. su rol, es decir, al que pasó en rojo. Claro, sí, sí, ahí entendí, gracias. Pero ¿qué pasa en el ejemplo que te doy? Puede que el que pasó en rojo llegue una fracción de segundo antes que el que venía en verde. El que venía en verde tal vez no le resultaba posible evitarlo, porque confiaban que nadie iba a venir por la mano opuesta, y sin embargo
el embistente no podría ser imputado penalmente porque el autor es quien maneja el auto que pasó en rojo. Doctor, por ejemplo, la muerte de la periodista Pérez Golpe, que en un estudio de colonoscopía fallece. Bueno, hubo un imputado, ¿no? Sí. Ese es un ejemplo muy, muy, muy concreto y muy adecuado de cómo puede llegar a jugar el principio de confianza. Lo que pasa que tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Estos son criterios valorativos generales que después hay que vincularlos a los casos concretos. Entonces, en el ejemplo que vos me das, hay que indagar más. Es decir, hay que decir, más allá de que el endoscopista es el que habría infringido su rol porque lo habría hecho de manera inadecuada, también hay que indagar acerca de si el equipamiento estaba en condiciones, si el equipamiento no estaba en condiciones, si se le había avisado al director médico del hospital que el equipamiento no estaba en condiciones, etc. Porque cada uno tiene un rol específico y cada uno puede quebrantar su rol simultáneamente con el quebrantamiento del rol de otro. Entonces, o sea, que si el fueron director varios médico, los que cometieron los roles, o sea, fueron varios los que cometieron en la relación de tareas, fueron varios bueno, por eso, eso puede suceder. no fue Que, solo a una persona, fueron varias personas médicas que mataron a esta periodista. bueno, claro, Varios factores. Bueno, claro, por eso te decía que eso puede dar lugar a que, a pesar de que sea una actividad colectiva organizada, si varios integrantes de ese reparto de tareas infringen con su rol específico, cada uno de ellos va a ser imputado. Fíjate que prácticamente fueron imputados todos con la clínica. Claro, acá el principio de confianza juega como límite cuando hay alguien que actúa de acuerdo a su rol y a pesar de eso hay un resultado lesivo. Entonces ahí es donde juega el principio de confianza. Claro, no, esa persona que actúa bien lo dejan de lado. Exactamente. No se le imputa objetivamente el comportamiento, sino que a la otra persona. Exactamente, exactamente. Claro. Pero el principio de confianza no significa que no se puedan imputar a más de una persona en actividades colectivas. Acá casi todos, hasta claro, la clínica propiamente dicho. Claro, pero porque cada uno infringió con su respectivo rol. Quien actúa al amparo del principio de confianza queda liberado, digamos, sería. Exactamente. Y en cuarto lugar, la prohibición de regreso, que es un principio más general, tiene que ver con lo siguiente. Cuando un comportamiento de modo general, de modo social, es neutro, es inocuo, no puede ser considerado participación delictiva por más que esté conectado causalmente a un hecho delictivo de un tercero. Suena un poco complicado, pero es bastante sencillo de comprender. Piensen en los siguientes dos ejemplos. Una persona que tiene autorización legal y habilitación legal para vender armas en su armería y se la vende a un cliente que tiene permiso legal para poder adquirir un arma y tenerla, no podría nunca ser considerado partícipe en el homicidio que al día siguiente esa persona comete con el arma que le compró. Están conectados causalmente, ¿por qué? Bueno, porque si no hubiese comprado el arma en esa armería, o si ese armero no le hubiese vendido esa arma, al día siguiente no hubiese matado a la otra persona. Pero desde el punto de vista valorativo,
ese aporte causal no tiene relevancia penal, porque es inocuo, es neutro, es un comportamiento neutral. Que después el tercero lo desvíe hacia un comportamiento delictivo es solamente responsabilidad de ese sujeto. Lo mismo pasa con el ejemplo del taxista. Si un taxista lleva a dos pasajeros de un lugar a otro y los deja en la puerta de un banco y cuando se bajan deciden asaltarlo, el taxista no podría ser nunca considerado partícipe porque su comportamiento es socialmente neutro. Es inocuo. Y por eso se llama este instituto prohibición de regreso. No se puede, está prohibido valorativamente hablando, regresar y darle un significado o un sentido de participación delictiva a un aporte que no tenía ninguna relevancia penal. La posterior conducta del tercero no puede convertir o transformar ese comportamiento neutro en un comportamiento delictivo a ser considerado como participación. Bueno, voy a cortar acá la explicación porque fue una clase muy densa. La clase que viene voy a nombrar los institutos de la imputación objetiva del resultado, vamos a mencionar un par de teorías de la causalidad y vamos a hablar de dolo. Y con eso completamos imputación objetiva e imputación subjetiva, es decir, tipicidad de los delitos de comisión doloso, y la siguiente clase vamos a tratar de agilizar un poco todo esto con algunos casos que nos permitan comprender mejor cómo se aplican estos criterios. Buenísimo, profe. Muy buena clase. Bueno, gracias. Hasta la Bueno, próxima. doctor, excelente Hasta luego. clase. Bueno, la gracias. próxima. Hasta luego. Doctor, Hasta luego. buenísimo. Gracias.